cerca, a tu lado está. Al mundo amar y lo oscuro odiar. El valle de huesos de revivir, cantando unidos. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Él es el gran yo soy. Levanta tus manos, pueblo. El Señor omnipotente está aquí. Aleluya. Tembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de gran yo soy, 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 gran yo soy. Él es el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, poderoso, gran yo soy. Dilo fuerte, pueblo. Al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo Tembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de gran yo soy, gran yo soy, gran yo el gran yo soy, es el nombre poderoso, es el nombre maravilloso. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy. Levanta tu voz, pueblo, dilo fuerte, gran yo soy, gran yo soy. Gracias, Señor. Es el nombre poderoso. Levante esos trenes de palmas fuerte. Dios es poderoso. Dáselo fuerte al Rey. Dáselo fuerte, fuerte. Te exaltamos, Señor, te exaltamos. Es para ti, oh Rey. Nuestra gratitud es para ti, Señor, en esta preciosa mañana. Tú has sido bueno, Señor. Gracias, 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 gracias. Hay un pueblo agradecido en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén?
precioso momento podemos disfrutar tú y yo. Ese mover de su Espíritu Santo, ese calorcito, esa presencia, hermano. Aleluya, aleluya. Dale unas fuertes palmas al Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Con estas palmas queremos bendecir a toda la teleaudiencia de Visión Celestial. Dios me les bendiga grandemente. El deseo de la Iglesia Cristo viene es que el Dios Todopoderoso continúe bendiciendo tu vida como lo está haciendo en cada una de la vida de nosotros. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21, la palabra, un versículo muy conocido por el pueblo de Dios, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dale lectura conmigo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. La mayoría del pueblo en la tierra que el Señor nos concede vivir, algunos de ustedes nacer, otros hemos venido a ella aquí en Estados Unidos. Sé que el número de sus ciudadanos son alrededor de 300, casi 50 millones para este momento. Se hizo unas estadísticas, un estudio hace un tiempo atrás que más del 90% del pueblo en Estados Unidos se considera o se identifica como cristiano. Lo trágico del asunto es que cualquier persona que tenga un conocimiento, aunque sea leve o breve o pequeño, no lo ve por ninguna parte. Es imposible ver que ese número represente el 90 y tantos por ciento, algunos dicen que el 97%, sea lo que realmente existe en Estados Unidos. La mayoría de la gente se identifica de esta manera con alguna religión, pero el número que trata o se esfuerza por hacer la voluntad de nuestro Dios es muy mínimo. Y esto es lo trágico, porque termina el pueblo, como dice la Escritura, engañándose a sí mismo. Y eso es algo muy, vamos a decir, muy trágico, el que una persona se engaña a sí misma. Existen aquí en Estados Unidos grandes agrupaciones, organizaciones, iglesias. Es un número bastante grande, casi incontables en Estados Unidos. Y nos damos cuenta que la mayoría de las congregaciones e iglesias, pues en algo le estamos fallando. En algo se está fallando, porque el pueblo allá afuera no manifiesta lo que realmente profesan ser. Y lo trágico es que en todas estas agrupaciones, la mayoría de ellos o de ellas ya están predicando en nuestro tiempo un evangelio que no es el evangelio de los apóstoles, el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos recomendó. Y es la razón por la cual nos encontramos en este tiempo fracasando como enviados del Señor. Y de las iglesias que se mencionan, algunas con muchísimo reconocimiento, sabemos por las Escrituras que solamente un número que pertenece a las iglesias evangélicas son las que todavía conservan la fe y se esfuerzan por proclamarla, que la palabra de nuestro Dios es la única verdad que existe en la tierra. Las otras verdades son temporales por algunos momentos, pero no son eternas. Solamente la palabra de nuestro Dios es verdad y existe y existirá por toda la eternidad. ¿Estamos de acuerdo, pueblo de Dios? Déselo a nuestro Dios. En este día estaré tocando una porción de las Sagradas Escrituras donde el Señor espera que sus hijos, a quienes ha redimido, por quienes dio su vida, obedezcamos, estemos sujetos o tratemos y luchemos de hacer la voluntad de nuestro Dios. Las cosas más hermosas que el creyente puede hacer aquí en la tierra es el tratar o esforzarse de hacer la voluntad de su Creador, de su Padre, de su Redentor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el Evangelio de San Juan, nuestro Señor Jesucristo, hablando en el capítulo 5, versículo 30, nos dice la palabra de nuestro Dios, hablando Jesús:
no puedo yo hacer nada por mí mismo. El hecho de escuchar estas palabras de Jesucristo nos viene de poner a nosotros alerta. ¿Cómo es posible que el Dios encarnado exprese estas palabras que son verdad? Porque Cristo jamás pronunció alguna mentira o expresión con doble sentido. Siempre sus palabras son sólidas, son verdad y son eternas. Y Cristo está diciendo: no puedo hacer yo nada por mí mismo. ¿No le sorprende a usted eso? Que Cristo, el Dios revelado, expresar estas palabras. Y si usted y yo estamos siguiendo sus pisadas, sus enseñanzas, debemos de imitar un poco porque el Señor lo dice. Prosigue en el versículo: y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Por qué no lo damos lectura? Déselo fuerte a nuestro Dios, lo siente en su corazón. Tomemos este versículo como si usted y yo lo estuviéramos expresando. Y diga conmigo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué lindas palabras del Maestro. Todo cristiano nacido de nuevo, toda persona que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, si quiere disfrutar de la vida abundante, de la vida que Cristo ha prometido a aquellos que vienen a Él, y cualquiera que venga a Él, Él lo prometió no echarle fuera, no interesando la vida antigua, no interesando las prácticas que haya tenido. En el momento en que el hombre o la mujer vengan a Cristo, en ese momento el Señor lo transforma en una persona nueva. Y si esa persona quiere disfrutar de una vida hermosa, llena de esperanza, abundante en las cosas que son necesarias para disfrutar de la paz que el Señor nos provee, es haciendo la voluntad de Él. Cualquier otra cosa nos aleja del propósito original de nuestro Señor Jesucristo y vamos a sufrir las consecuencias. El que usted y yo, por su gracia, que hemos venido al conocimiento de Él, por su misericordia, debemos de conservar esto en nuestro corazón, principalmente en esta mañana, y expresarlo y entenderlo y practicarlo. No busco mi voluntad. Diga usted conmigo: no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Estamos de acuerdo, pueblo de Dios? Déselo al Señor si lo siente en su corazón. Ahora quiero introducirme un poco en la exhortación que el Señor nos va a estar dando en este día a través de su palabra. Porque la iglesia en algunas áreas ha tenido éxito, ha caminado adelante, ha progresado. Hay más luz con respecto del evangelio en la tierra en este momento que en toda la historia de la humanidad. La luz que existe en la tierra en este momento es más que suficiente para que no hubiese una sola persona que no conociera a Cristo. Sin embargo, algo acontece ya que se pierde esta oportunidad tan valiosa que Dios ha dado a sus hijos en estos últimos tiempos, donde podemos usar toda la tecnología y todos los medios que el Señor ha revelado a sus criaturas para formar y usar para que su nombre sea exaltado en medio de la tierra. Ahora, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 38, encontramos otra expresión de nuestro Señor Jesús. Y dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Ponga atención en la porción que viene. El Señor nos va a exhortar en este día por medio de su palabra. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Esta es la voluntad. Déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Ponga atención. Esta es la voluntad del Padre que nos envía. Esta es la voluntad del Creador, que de todo lo que nos da no pierdamos nada. Diga usted conmigo: de todo lo que mi Dios me da no perderé nada.
Esto me recuerda las expresiones de un ministro por acá en la región, tiempos atrás predicando. Dice su madre, el Señor le concede varios hijos, creo que andaba por allá entre los 10, 11 o 2 hijos, no sé, era un número bastante grande. Y él era la oveja negra de la familia, y su madre servía al Señor juntamente con todos los hijos, pero él andaba fuera en el mundo. Y él siempre oraba esta oración delante de su hijo, no estando su hijo con sus hijos, siempre decía las mismas cosas. El Señor me dio hijos a mí y no voy a perder ninguno. Yo no voy a darle ninguno de mis hijos al diablo. Y a veces le lo decía a este muchacho en ese tiempo, que ahora es un ministro, es un evangelista y es un pastor. Esta debe de ser la posición de todo padre. Porque de las cosas más valiosas que el Eterno nos concede a los hombres, a los hijos que hemos nacido de nuevo, a sus hijos, lo más valioso, lo más costoso son los hijos que el Señor nos da. Lo vuelvo a repetir: de todas las cosas adquiridas o recibidas. Bendiga a nuestro Dios con sus palmas. De todas las cosas adquiridas, de todas las cosas valiosas, sea dinero, sea un carro nuevo, sea una casa nueva, sea un trabajo mejor que el que tenías tú o tenían tus padres, todas las cosas que el ser humano puede acumular, amontonar riquezas, pero la más importante, la más valiosa, son los hijos que el Señor te dignó en concederte tener, para que se los cuides, se los guardes y se los instruyas, más que cualquier otra cosa. Ese niño mimado, chiqueado, bonito, o como se encuentre, travieso, es lo más valioso que tienes. Es donde tienes que enfocar la mayor parte de tu energía para cumplir el propósito y la voluntad de nuestro Dios. Y la iglesia hemos fracasado en ello. Tenemos bastantes logros que se podían conservar en el libro, en las historias de las iglesias o de la iglesia cristiana, donde se han alcanzado innumerables cantidades de personas en eventos especiales a través de diferentes medios. Hay cruzadas donde ha habido millones de personas reunidas, si no en este país, en otros, y se alcanzan un gran número, cientos de miles de personas recibiendo a Cristo. Y la gente se esfuerza por alcanzar los pecadores allá afuera y está perdiendo a los santos acá adentro. Y ese no es el plan o propósito de nuestro Dios. La ordenanza o el propósito principal de nuestro Dios es primeramente guardarle el tesoro que te ha puesto bajo tu cuidado, bajo tu cargo. Y hoy en este día el Señor hable a tu corazón. Mire cómo dice en Juan capítulo 18 verso 19: de lo que me diste no perdí ninguno. Ese es nuestro Dios. Si usted y yo llegamos al cielo, por la misericordia de Dios, si llegaremos, pues es una promesa viva, firme, inmutable. Llegamos al cielo, pero si nuestra descendencia no llega al cielo, llegamos allá, sí, por la victoria de Jesús en la cruz. Pero usted y yo terminamos en el cielo. Pero les digo una cosa, terminamos fracasados. Aunque el Señor nos hará olvidar esas cosas para no sufrir el resto de la eternidad. Ya que lo más importante que Dios le concede a los hijos que Él ha redimido es el que le cuiden su herencia. Y lo estaré hablando hoy en este día conforme a las Escrituras. Todas las cosas creadas por Dios, la Biblia está llena de esta información con bastante detalle. Todo lo creó Dios para Jesucristo y para sus hijos, puesto que Él nos ha establecido como herederos y coherederos de todas las cosas. Diga usted, de todas las cosas, de las que son visibles, las que son invisibles, de las presentes y de las eternas.
Todas las cosas, la Biblia lo revela, el Señor nos las creó para el bienestar y para el gozo y la felicidad de sus hijos. Las estrellas y todos los astros, Dios los creó para que usted y yo pudiéramos disfrutar de su creación. Y nos las entregó como herencia. Déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Pero sorprendente el asunto, que Dios, habiendo creado todas las cosas, nos las dio como herencia a Jesucristo y a nosotros por medio de Cristo. Sin embargo, escuche, Él se quedó solamente con una porción de la herencia de la creación. Y la herencia del Señor lo describe con detalle en la Biblia. Son los hijos que Él te da. Son los hijos que el eterno Dios nos da. Esa es la herencia de nuestro Dios, la que Él recibirá por toda la eternidad. Nada más. Todo lo creado fue hecho por Él y se lo dio a nuestro Señor Jesucristo. Pero sus hijos, los que ha permitido que nazcan de nosotros, son la herencia de Jehová. Y si Él cuida tu herencia, dice la Escritura que todas las cosas son sustentadas por la palabra de nuestro Dios. Dios la está cuidando para nosotros. Y si Dios cuida nuestra herencia, Él espera que tú y yo hagamos su voluntad cuidándola de Él. Y la de Él son los hijos que Jehová nuestro Dios nos da. Bendígalo con su ofrenda de palmas. Veamos esta porción en las Escrituras, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3. Cuando usted lee el libro de Proverbios, se va a dar cuenta, no existían los números cuando se escribieron. Era una carta que así estaba redactada en la forma continua. Pero cuando los hombres vieron la necesidad, los hombres de Dios, y la empezaron a armar, empezaron a poner capítulos y versículos y la separaron. Muchos de los proverbios son independientes del que está atrás o el que va adelante. Pero hay momentos en los proverbios de que todos son un gran número, o vamos a ir de varios versículos en un solo proverbio. Ahora vamos a ver en 22 esto lo que acontece en esta porción bíblica. El capítulo 22 de Proverbios, versículo 3 al 6, dice así: el avisado ve el mal y se esconde. No es que sea cobarde, es que es inteligente. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Los que no escuchan la voz, los que no se alertan de la información que se les está dando, los que no quieren tomar el consejo, los que hacen caso omiso al consejo que Dios le está dando. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Déjeme mencionarle algo en este día. Nosotros como hijos de Dios debemos ser avisados. Quiere decir que debemos ser sabios con respecto de la información continua que Dios nos está dando. Y estamos viendo lo que está aconteciendo allá afuera, en las escuelas, en los mercados, en los lugares de deportes, de diversión. Los hijos del pueblo están siendo absorbidos. Los hijos de los creyentes están siendo absorbidos en una forma terrible. Están siendo controlados y manipulados, y el creyente no se está enterando. Recuerdo cuando llegamos a predicar en mi tierra, una de las hermanas que se convirtió dice: pastor, ¿por qué de los diezmos que se recogen, y que realmente el único que diezmaba en ese tiempo era yo, dice, pues los demás no tenían trabajos, y dice, ¿por qué no ponemos aparte el dinero que dice usted que ya existe en la iglesia y lo usamos para construirles un parque a los jóvenes de la región, a hacerles un lugar donde jueguen básquetbol, donde puedan tener alguna clase de deportes? Así hacemos alguna diferencia en esta región donde no quieren recibir a Cristo. Y recuerdo haberle contestado: si hay algún lugar en la tierra que yo conozca que tiene parques y lugares de diversión como Estados Unidos, creo que no existe otro. Y sin embargo, los parques, los lugares de diversión, la provisión para que estos tengan lugares donde puedan divertirse sanamente, aunque abunden en la tierra, no transforma a una persona. Es bueno el deporte. La Biblia dice que el ejercicio corporal puede ser provechoso, pero de poco aprovecha. Quiero decirle eso: no estoy en contra de los juegos, no estoy en contra de los deportes, pero si la persona no busca lo esencial, no busca el servir a Dios, la eternidad es muy larga para pasarla separada de Él.
De manera que no interesa que usted y yo tratemos de quedar bien con el mundo, si no hablamos de la bendita palabra de nuestro Dios, del evangelio que Dios nos ha legado para que usted y yo lo proclamemos en la tierra. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, riqueza, ponga atención. ¿A cuántos les gustaría estar ricos acá en la tierra? Levante su mano el que le gustaría que Dios lo llenara de riquezas. Muy bien. Yo sé que son pocos los que levantan su mano, pero déjeme decirle, creo que casi todos les encantaría tener riquezas. ¿Sí? Sí, las riquezas no son malas. La Biblia dice que el amor por el dinero es lo que es malo, pero no las riquezas, no el dinero, la abundancia. Pero esto es una promesa de nuestro Dios. Y no voy a hablar de que Dios te va a llenar de riquezas, pero si tú estás en la voluntad de Dios, Dios te va a dar provisión para que tengas todas las cosas necesarias para tener una vida abundante en la tierra. ¿Cuántos le glorifican? Amén. Dáselo fuerte a nuestro Dios. El versículo 4, que es un prosigue del mismo proverbio, dice así: riquezas, honra y vida. Las tres cosas. Dice: riquezas, honra y vida son la remuneración. El salario es uno de los sinónimos de esta expresión. Remuneración. Ponga atención. Riquezas, honra o respeto y vida son el salario, son la remuneración, son lo que Dios te va a estar recompensando. Eso es lo que está diciendo el hombre de Dios. De la humildad, no de la grandeza, no de la fama, no de la violencia, de la humildad y del temor de Jehová. Déselo fuerte a nuestro Dios. Del temor de Jehová, no del temor a Jehová. Nunca encuentres esa expresión. Del temor de Jehová, que es la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El hacer la voluntad de nuestro Dios, el vivir en su voluntad, en su plan. Dice el Señor que estas son cosas automáticas que van a venir a tu vida, porque es el pago que Dios te va a estar dando por ser humilde en la tierra y el hacer su voluntad. Dios te va a estar recompensando. El cheque que la gente acá en el mundo te dé por tu trabajo, eso es temporal. Lo que Dios te está concediendo es abundancia, honra y vida por toda la eternidad, si tan solo practicas la humildad y la obediencia a nuestro Dios. Hay una recompensa contraria a esta que también Dios está entregando a aquellos que actúan diferente. Y aunque lo menciona allí en el siguiente versículo, que sigue siendo de porción del proverbio, dice: espinos y lazo hay en el camino del perverso, del malo. Espinos, el espino es el resultado de que nada te da fruto. La Biblia, desde el momento de la maldición, dice que la tierra te va a dar espinos y cardos. Te va a estar dando plantas que no producen fruto. Y eso va a ser lo que tú vas a estar cosechando si actúas de esta manera, si eres lo contrario a lo que estaba hablando en la porción que estábamos leyendo hace un momento. Espinos y lazo hay en el camino del perverso. Lazo quiere decir trampa. Se te seduce por medio del sistema. El mundo te está engañando. El mundo te ofrece esto. Te hace brillar las cosas muy bonito. Te emociona en la carne y en el alma. Y tú vas allí como, vamos a decir, como dice la escritura, como al matadero. Y el enemigo te está seduciendo, creyendo de que tú vas a tener felicidad porque ahora estás luchando y esforzándote y vas a adquirir todas estas cosas, cuando has perdido lo principal, el tratar de buscar hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahora sigue la palabra de nuestro Dios: el que guarda su alma, su mente, sus pensamientos, no permite que el enemigo los aprese, los esclavice. Dice: el que guarda su alma, ¿qué prosigue allí? Se alejará de ellos, de estas ofertas, de estas cosas tan brillantes. Déselo fuerte a nuestro Dios. Y en donde se termina el proverbio, lo hice con intención de agarrar estos versículos porque se está hablando del mismo proverbio. Y a veces nosotros lo citamos de tal parece como si fueran dos informaciones totalmente diferentes. Lo sacamos del contexto. Vea cómo dice el siguiente, el versículo 6. Instruye
al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra instruye en sinónimos, algunos de los sinónimos es, hablando de agricultura, cultiva. Cultiva o riega esa planta, que también es enseñarle, es guiarle o dirigirle para que sea esa persona que tú anhelas que él o ella sea. Instruye al niño en su camino. Déjeme decirle donde fracasamos muchos de los creyentes. Yo conozco personas que he visto ministrar en los púlpitos, en la música, en la palabra, diferentes formas de salmistas, de maestros, y su esfuerzo es grande, a veces por las cosas espirituales, a veces también en las cosas seculares, y se les reconoce, y el Señor va a recompensarlos con la vida eterna y con muchas cosas en la eternidad. Pero muchos, trágicamente mencionarlo, pierden el primer mandamiento que le da Dios a sus hijos, a aquellos que les concede que le protejan su herencia. Y esforzándose, tratando de alcanzar la gente de afuera, la cual tenemos que alcanzar, es una ordenanza de parte de nuestro Señor, pierden la de adentro. Y empiezan a extender sus manos tratando de alcanzar los pecadores y están perdiendo a los santos. Y eso es trágico, y la iglesia cristiana lo ha vivido desde sus inicios. Cuando Cristo está hablando, recuerde, él muy bien podía haber alcanzado un gran número de los judíos en el tiempo que él estuvo acá, en 3 años y 3 años y medio que se considera que anduvo predicando la palabra, con el mensaje de vida sólido, firme, tan real como jamás se podría imitar. Las señales que Jesucristo manifestó, muy bien podía haber alcanzado a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, él trabajó con 12, y tal parece que uno de ellos no se lo entregó el Padre, porque él mismo está dando testimonio: de los que me diste no perdí a ninguno, dando a entender que a Judas no se lo dio el Padre. Se introdujo allí, ¿me entiende? Pero quiero decirle que al final de la historia de la Biblia, después de la resurrección, en el aposento alto nos encontramos con 120 personas. Parece un número grande, 120 personas más o menos, en lo que oscilan todas, la mayoría de las, más del 90% de las iglesias en Estados Unidos oscilan en un 120 personas. Sí, es un gran número. Pero cuando usted busca con diligencia en la escritura, se va a dar cuenta que casi todos los que andaban alrededor de Jesús, en su mayoría, venían de la tierra de Capernaum, de Nazaret, donde eran casi todos familiares. O sea, que Jesucristo se dedicó con 12 de ellos, entre los cuales traía algunos hermanos, Juan y Jacob, Pedro y Andrés, y los demás eran primos por ahí. Pero este gran número de personas, estos 120, podían haberse adherido algunos cuantos más, entre los cuales se encuentra Mateos, que no era de ellos, de la familia, y algo otros más. Pero con ellos el Señor Jesucristo ha revolucionado al mundo por medio del mensaje de estos. Si tu familia la hubieras cuidado y la guardas y estás sirviendo al Señor en alguna parte, si no está en esta iglesia, déjame decirte que vas a llegar al cielo con las manos en alto, danzando y cantando de alegría, porque de los que Dios te dio no perdiste a ninguno. Amén. Algunos se encuentran en este momento sintiéndose compungidos y dolidos, y dice: pues ¿dónde están los míos, tanto que he servido al Señor? Déjame decirte que le estás fallando. Haz esto, mi consejo es este: si tus hijos no están sirviendo al Señor, iniciaron contigo, nacieron en la iglesia, hazles una invitación. Ya están casados, están fuera, invítalos a tu casa. Si no quieren venir, diles: hijos, tengo unas últimas palabras que decirles, porque ya me voy a morir. Sí, ya te vas a morir. Y te preguntan cuando lleguen ahí: no es que ya se andaba y se iba a morir. Pues si no me muero hoy, me muero mañana. Y si no, de aquí un año, 10 o 20. Pero tengan por seguro que me voy a morir. Invítelos y humíllese y dígales las palabras que el Espíritu Santo le guíe a expresar a sus hijos. Son la herencia de Jehová, son la herencia que Dios le dio para que usted los cuidase. De poco le aprovecha a usted como persona
el ganarse el mundo y perder la herencia que Dios le entregó en sus manos. Así, si aprovecha el reino, si es lo que Dios nos encomendó, pero más importante es que usted cuide los suyos y que pueda decir al terminar de sus días en la tierra: Padre, de los que me diste no perdí a ninguno. Amén. Cuando estén en su casa, usted, si es necesario, saben que, mis hijos, les fallé a ustedes en una forma trágica. Y les he mostrado posiblemente con mis acciones y con mi comportamiento lo que la Biblia no enseña. Y yo, creyendo ser inteligente o sabio, me comporté de la forma más fracasada, más negativa que podía haberme comportado. Les pido que me perdonen. Pero la razón de que yo me haya comportado de esta manera no es para que ustedes se pierdan, mis hijos, y yo sea culpable de que ustedes se pierden o se pierdan. ¿Por qué? Porque el Señor te los entregó y la voluntad de nuestro Dios es que no se pierda ninguno de ellos. Yo siempre lo voy a decir. He visto en las familias de la iglesia Cristo Viene, diferentes familias, pero una de las familias más exitosas en la iglesia Cristo Viene es el éxito que mi hermano José Martínez, que ya está con el Señor, tuvo en su encomienda. No fue predicador, déselo a nuestro Dios. No fue predicador, no fue cantante, no fue maestro. En ninguna área que usted y yo conocemos como importantes en el servicio a Dios, él no estuvo trabajando en ninguna de ellas. Y el Señor le concedió 9 de sus hijos. A sus hijos los guió en la palabra de nuestro Dios. A veces hasta nosotros le decíamos, a veces hasta yo mismo: hermano, por favor, busca también por allí a otras personas. Y mi hermano siempre: es que tengo que reunir a mis hijos. Reunía a sus hijos en los momentos de una cena, para una fiesta, y los llevaba para todos lados. Los hijos sirviendo al Señor, los yernos y nueras sirviendo al Señor. Los que no querían entrar los metió a la fuerza. La familia de mi hermano, o sea, yo no sé, son más de 50 en este momento, no creo que son más 50 con los nietos y todo, poquito más. Y déjenme decirles que todos los traía cerca. Y luego le decía: hermano, ¿pero qué haces? Estás en Estados Unidos, trata a veces de salirte un poquito de ese grupito que tienes. El hermano nunca me hizo caso. Y le doy gracias a mi Dios que nunca me hizo caso, porque sus hijos todos se encuentran todavía hasta este momento sirviendo al Señor, y él está gozando de la vida al lado de nuestro eterno Redentor. Les dedicó todo el tiempo de su vida. Me dicen en una ocasión: ¿sabe, tío? Me dicen mis sobrinas, mis sobrinos: ¿sabe, tío, lo que mi papá hacía todos los días? Cosas que yo no hago. Digo: wow, ¿cómo que hacía todo eso? Antes de irse a trabajar nos hablaba a todos los sobrinos. ¿Cómo que hacía eso? Sí. Y si alguno no venía a la fiesta de cumpleaños de uno, iba y lo buscaba. Tenía un hijo que era una oveja negra, yo creo que más que negra. Qué bárbaro ese muchacho. Y a veces me venía a pedirme consejo y le decía: hermano, ¿cómo estás todavía luchando? Es que es mi hijo y es el único que no viene a las reuniones, y voy a seguir trabajando. Y le prestaba dinero a escondidas de los hijos, a escondidas de las hijas, a escondidas de mí. Le ayudaba acá, le ayudaba acá. El muchacho andaba por ninguna parte. Y como quiera luchó y luchó y luchó hasta el día que murió. Y ahí anda su muchacho toda hora, no sé cómo, medio sancochado, como decían en mi tierra, pero lo vemos acá de tiempo en tiempo en la iglesia buscando el rostro de nuestro Dios. Denle gloria al Señor. Salmo capítulo 127, versículo 1. Yo sé que algunos de ustedes están mirando a su lado. Ve a su lado. Si sus hijos no están en la casa de Dios, yo he visto ministros que Dios les ha dado gran número de hijos, y no se encuentran ni ellos ni se encuentran sus hijos, y dedicaron toda su vida al servicio de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Si usted pierde la responsabilidad que Dios le entregó, al último termina desilusionándose, y también la persona sale para afuera, porque el enemigo es astuto. Y el Señor le entregó algo tan valioso, más valioso que todas las cosas de la tierra. Según interpretamos la Biblia, una persona vale más que todo el tesoro de la tierra. Cristo fue el que lo dijo. ¿De qué aprovecha el hombre ganarse ganarse el mundo? No dijo solamente la riqueza de Estados Unidos, ganarse el mundo, y pierde su alma. ¿Qué recompensa daría por su alma? Dándonos a entender el Señor que una alma vale más que todas las riquezas de la tierra. ¿Sí?
cuánto más si es aquellos que el Señor te dio para que cuidases. Debes dedicar un poquito de tiempo al cuidado de tus hijos. Hay hermanos en las iglesias cristianas que se levantan de mañana a las 5 de la mañana y ya están preparándose para ir a trabajar. Trabajan 10, 12 horas, 8, 10, 12. Trabajan 6 días, a veces 7 días. Y se les reconoce como hombres y mujeres responsables que lo están haciendo. Y trabajan también en la iglesia y se les reconoce. Todo eso es importantísimo. Pero tienes una responsabilidad y un tesoro más valioso que cuidar. Aparte de todas esas cosas que estás haciendo, córtale un poquito allá, córtale un poquito acá y dedícales a tus hijos. ¿Por qué? Déselo a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el tesoro más valioso que vas a tener en esta vida son los hijos que Dios te ha dado. Algunos son malcriados, otros no, te hacen la vida y casi de cuadrito, imposible. Pero déjame decirte, Dios te está probando. Dios te los entregó. Y cuando Dios te los dio, sabía que hay capacidad en ti para que puedas cumplir su plan y su propósito. Dios te hubiera dado otros diferentes si supiese Dios, si hubieras conocido Dios de que tú no tenías esa capacidad para cuidárselos. Dios no se equivoca. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios no se equivoca? Amén. Dios no se equivoca. Déselo fuerte. Hay un salmo de los 15 salmos que se les conoce como salmos de ascensión, que van levantando, van caminando hacia. Estos son salmos que se cantaban en las fiestas del pueblo de Israel. En las 3 ocasiones que se reunía el pueblo, todo el pueblo de Israel se reunía en el templo. Y entonces en los 15 escalones que daban a la puerta, que se le conoce como la puerta de Nicanor, una puerta gigantesca de bronce que se había construido en Alejandría y se le dio al pueblo de Israel y la pusieron en el templo. Dicen los historiadores que se requerían de 20 personas para abrir esa puerta, aunque estaban puestas en bisagras y todo eso, eran 20 personas las que tenían que abrir esas puertas gigantescas, un peso gigantesco. Y había 15 escalones, y en cada escalón la historia nos dice que el pueblo de Israel entonaba uno de los cánticos, y estos cánticos se encuentran en los salmos del 120 al 134, son 15 de ellos. Y de todos los salmos, algunos compuestos por David, otros no se conoce el escritor. Hay un salmo muy interesante que es el único que se encuentra allí, que fue dedicado a Salomón. Todos los salmos eran dedicados a Dios, y este salmo se le dedicó a Salomón. Ahí dice salmo y luego dice de Salomón. Y usted piensa, será de David. No, fue dedicado a Salomón. Y la situación es que el asunto, Salomón fue uno de los hombres, la Biblia lo describe, que Dios lo llenó de sabiduría. Fue un hombre que trabajaba constantemente. El hombre tenía ocupaciones como ningún hombre en la faz de la tierra, de cuidar del reino, de cuidar de su familia, de cuidar de las riquezas. Este hombre tenía ocupaciones y trabajaba día y noche. Y el Señor le dio una responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo llenó de sabiduría. Y Dios dice que al que tiene se le da más. Dios te dio conforme tu capacidad. Dios no te va a dar más si tu capacidad no te alcanza para podérselo administrar. ¿Sí? Si Dios te dio un hijo, es la capacidad que miró en ti. Y si te dio 8 o 9, es que Dios te miró con capacidad para cuidarle a todos esos muchachos. Y como decía en mi tierra, hay mujeres ya tienen muchos hijos, le decían algunas, ¿cómo les va a hacer para cuidarlos? Ay, unos se cuidan a los otros. Bueno, deja de decir el salmo. Salmo es de ascensión, es un salmo que se entonaba, era el salmo del 127, que se entonaba en uno de los escalones cuando subía el sumo sacerdote y subían los sacerdotes que estaban dando espalda al pueblo. Todo el pueblo entonaba este salmo. Pero este salmo fue dirigido a David y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Le están diciendo a David: estás construyendo muchas cosas, has sido el mejor constructor del pueblo de Dios en Israel, estás trabajando fuertemente, estás trabajando y ayudando a la obra para proteger al pueblo, pero tu casa, si Jehová no te la edifica, estás trabajando en vano. Fue una inspiración de Dios a un hombre para que se escribiese ese salmo y se entonase año tras año. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, de sufrimiento, de sacrificio, de esfuerzo, pues que a su amado dará Dios el sueño. Tengas poco o tengas mucho, si estás en la voluntad de tu Dios, disfrutarás el pan que Dios te da.
y no tendrás problemas, que ahora no voy a comer esto porque me va a hacer daño para esto, ahora todas estas cosas, ahora tengo que guardarme de acá, ahora tengo que hacer esta dieta. Todo es bueno si hay sabiduría en el asunto, pero déjame decirte que Dios da el sueño a su amado. Dios lo va a guiar y le va a decir: toma esto, toma aquello. ¿Por qué? Porque te conviene a ti y a la descendencia que le estás cuidando a nuestro Dios. Dice: he aquí, ponga atención, he aquí herencia. Diga usted: herencia de Jehová son mis hijos. Déselo fuerte a nuestro Dios. Dios me concedió 3 hijos y mis 3 hijos sirven al Señor. Son muy buenos, usted los conoce para cantar. Y una de las cosas que les traté y siempre luché para instruir es que fueran humildes. Que fueran humildes, trataran a la gente, a toda la gente con respeto. Han seguido la enseñanza. Me alegra muchísimo de mis hijos. Usted puede hablar con alguno de mis hijos, de mis hijas. Son bien respetuosos, humildes. Y el Señor les ha bendecido. Y el Señor les va a bendecir más. Y ahora mi preocupación y mi responsabilidad es cuidar a los nietos. A mis nietos ya van creciendo. Ya tengo mi nieta Alisa y Aisea. Aisea va a cumplir 15 años, o ya los cumplió 15 años. ¿Dónde está Aisea? Está Aisea, mi nieto. Ya mira que muchacho tan simpático, se parece a su abuelo. Very handsome boy. Not boy, young person, ¿verdad? Y ahora mi responsabilidad es instruirles a ellos en lo que fallen sus padres, que sirven a Dios. Entro yo, porque el Señor nos dice que el buen hombre deja herencia a los hijos de sus hijos. ¿Sabían ustedes, mijo? Did you know that, Isaiah, Alisa? That all the inheritance that you're going to receive from me, they're not going to go to you. Parents, they're going to go to you. That's how the Lord Jesus mentioned it. That the good man will leave inheritance to the children's children. That means you and you. And all los chiquitos que andan por ahí de Ismael. Van a salir y van a decir: pues qué herencia me va a dejar mi abuelo. ¿Qué tiene? No tiene nada. Pero déjeme decirle que el Señor nos concede. Si ellos sirven al Señor, se va uno feliz de la vida, habiendo cumplido la voluntad de nuestro Dios. No veas a tus nietos, a tus hijos y a tus nietos como algo que ya pasó y ya cumpliste con el trabajo. Como Pilato te limpia las manos, te lavaste las manos. Si tus hijos no están sirviendo al Señor, hazlo hoy o hazlo mañana y llámalos a tu casa y dile: hijos, yo necesito que vengan porque ya estoy para morirme. Y las últimas palabras que tengo para ustedes son importantísimas. Creo que algunos se han convertido cuando ya está a punto de morir alguno de los creyentes, de los padres, y vienen sus hijos, y algunos que andan de incrédulos por ahí. Las últimas palabras tocan el corazón de estas personas, de estos muchachos, se convierten al Señor. ¿Por qué? Porque de lo que Dios nos dio no debemos de perder a ninguno. En tu casa, en un devocional, si no haces los devocionales continuamente en la semana, aparta un día. Es bueno venir a la célula, es bueno venir a la iglesia, es bueno hablar del evangelio allá afuera, pero muy importante es que te reúnas en tu casa con tus hijos y participen de las escrituras en una forma mansa, humilde, sencilla, donde tus hijos se sientan acogidos por ti. Es tu trabajo. ¿No crees que Dios te creó para que fueses modelo? Vamos a decir, modelo es la misma cosa, ¿verdad? Para hombre y mujer. Bueno, Dios te creó para que cuides a tus hijos, la herencia del Señor. ¿Sabe qué? Abraham cuidó a un hijo de él, y luego Isaac cuidó a Jacob. El otro se le fue por ninguna parte, pero fueron cuidándose los unos a los otros, y la tierra se llenó del pueblo de Dios por la fe y la obediencia de estos hombres al Señor. Amén. Es donde le estamos fallando a la iglesia. Sabe que aquí en la iglesia se dedican al Señor anualmente entre 30 a 40 niños anualmente. 30 a 40 niños. En 10 años vienen de haber aumentado 400 de los mismos niños que nacieron. Y en 20 años 800. En los años que tenemos ya como iglesia, hubiera sido el número mucho más de lo que existe ya como miembros en la iglesia. Cristo viene.
tenemos que tener mucho cuidado en las recomendaciones que Dios nos da, porque el Señor quiere que tú y yo disfrutemos de la vida que Él ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Termino ya. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Eso no lo alegra a usted? Cosa de estima el fruto del vientre, como saeta, como flecha en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Déselo a nuestro Dios. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba o su bolso de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En la puerta donde se lleva a cabo el juicio. Cuando tus hijos son fortalecidos en el Señor, cuando el enemigo, ¿quiénes son los enemigos de nosotros? No es la gente de los vecinos, no. El Señor está hablando en un término simbólico al pueblo de Israel, para nosotros. Los enemigos, no serás avergonzado ante tus enemigos en las puertas. Quiere decir, cuando los demonios vengan contra ti para tratar de lanzarte juicio por tu comportamiento, tus hijos que son la herencia de Jehová y que están sólidos, van a interceder por ti, van a defenderte. El enemigo estará aterrorizado al ver a tus hijos sirviendo al Señor, y ningún demonio va a poder acercársete cuando tú ya pierdas capacidad y energía. No serás avergonzado delante de los enemigos. Vivir en su voluntad me ha agradado, decía el rey David. Padre, en el precioso nombre de Jesús, nos encontramos felices, Señor, que nos concedes momentos como este de poder disfrutar de tu presencia, de la vida. Señor, que tú, mi Dios, transmites por medio de tu Santo Espíritu, Padre, a tu pueblo aquí en este lugar santo. Y ahora, mi Dios, te pido que ayudes a cada uno de nosotros, Padre, para comprender nuestra responsabilidad y nuestra encomienda. Padre, si alguien se encuentra en este lugar, Señor, que sus hijos andan esparcidos por la tierra, extraviados, lejos del temor de Jehová o de la sabiduría de nuestro Dios, ten misericordia, Señor. Da las palabras correctas a tus hijos, de tal manera que se puedan dirigir a ellos, y que no pase mucho tiempo, Señor, en el cual ellos se esfuercen, esfuerzo que posiblemente no hicieron cuando estaban pequeñitos. Tú nos dices que los instruyamos cuando están pequeños, pero algunos le fallamos. Padre, que tu misericordia sea extendida, mi Señor, a tu pueblo, aquellos a quienes has bendecido, dándoles este compromiso, Señor, de vida. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pido. Mientras el grupo entona una estrofa, si tú tienes un de tus descendientes, posiblemente sea uno de tus hijos, de tus hijas, de tus nietos, que andan fuera, yo te invito a pasar a este altar, a hacer una oración al Señor. Que el Señor te conceda la oportunidad de, cuando llegues allá, decirle como Cristo lo mencionó: Padre, de los que me diste no perdí a ninguno. Eso sería tu victoria, eso sería tu éxito en la tierra. No el acumular riquezas, las cuales el Señor te da para las necesidades. No el acumular fama o reconocimiento, el que el mundo te conozca como alguien importante. No, el que tú llegues allá delante de nuestro Dios, y después de que Él te diga esas palabras célebres que queremos y esperamos escuchar: venid bendito de mi Padre, venid buen siervo y fiel, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que tú le puedas decir: Padre, de los que me diste no perdí a ninguno, porque el Señor quiere ayudarte para que no los pierdas, si tan solo buscas su dirección y eres humilde. Amén. Adoremos a nuestro Dios con esta estrofa. Te adoramos, Padre. Levanta tus manos ahí mientras oras y platicas con el Señor. Si tienes alguna otra necesidad física, cualquier necesidad económica, emocional, conflictos, dificultades en las plantas, en los trabajos, del gobierno, te invito a este lugar y busca su rostro. El Señor quiere tocarte, quiere proveer. Amén. Confío en el Señor que
pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.